Hola, mi nombre es Rebeca Martínez y les estaré hablando sobre la lectura y cultura. Nuestra lengua materna es un instrumento que nos ha permitido relacionarnos profundamente con los demás seres vivos desde nuestro nacimiento. En principio a través del lenguaje oral, luego a través de la lectura. La lectura es de gran importancia para el ser humano debido a que mediante a ella se adquiere conocimientos prácticos para mejorar su interrelación en el medio en que habita. Es de tan importancia que no de haberse desarrollado en la evolución de la sociedad, el hombre no había desarrollado su destreza de comunicación. Es para muchos el arma más eficiente para llegar a los pueblos y lograr que se dé importancia a cada cultura. La lectura enriquece el conocimiento y permite absorberse los constantes cambios que se presentan en la sociedad y en el mundo globalizado. Quiero no obstante que hagas la siguiente reflexión. Me interesa el español como objetivo de estudio. Antes de pensarlo bien, muchos piensan que no es un tema interesante. Luego, cuando ahondan en la aplicación del asunto, se dan cuenta de que es el principal instrumento para aprender las experiencias que harán la vida rica en detalles. Descubre que sin importar la carrera elegida, la lengua es el instrumento que le permitirá atenderse a las profundidades y descubren que también sin el dominio de la lengua, resultaría difícil las peculiaridades de los conceptos propios de cada campo de saber, y menos expresarse con fluidez acerca de ellos. Aprender a hablar con elegancia y escribir con precisión es un trabajo personal que asumiendo con gusto cuando nos damos cuenta de que su consecuencia será de provecho para nuestra vida personal y profesional. Es además un reto, porque cuando podemos ver la importancia del asunto estamos dispuestos a hacer el esfuerzo que se requiere y no nos conformamos con el mínimo de nuestro alcance. Estamos tan acostumbrados a usar con propiedad o no el lenguaje oral que pensamos que tenemos todos los conocimientos necesarios. Y tal vez sea así si decidimos que cualquier cosa está bien. No lo está. Sin embargo, aspiramos a una vida profesional y exitosa. La lectura profunda es uno de los recursos indispensables a la hora de decir si nos interesa asegurar un lugar en la vida y en consecuencia optamos de cultivar el intelecto y el carácter. Hice una pequeña investigación sobre algunos países que no practican continuamente la lectura y descubrí que Ecuador es uno de los considerados que menos practica la lectura. Debido a la falta de hábito de sus pobladores, la producción de ejemplares se produce debido a la escasez de demanda que está presente en el país. El promedio semanal de la lectura es un ecuatoriano llegar a una hora, determinado la falta de cultura hacia la lectura. ¿Qué no quieres dejar dicho todo esto? Que desde que nacemos hasta nuestro último día,
la lectura es una cultura que sin ella no tendríamos conocimientos eficientes y como no tengamos conocimiento eficiente, no podíamos estudiar, no sabríamos expresarnos adecuadamente y podíamos tener una escasa tasa económica, porque actualmente las personas que no saben leer o escribir no están teniendo un trabajo adecuado. Por eso es tan importante la lectura para cada persona, que debemos poner en práctica no 1 hora todos los días, cada vez que podamos, ya que nuestra cultura lo necesita. Somos un país hispano que es importante que debamos de asociarnos más a la lectura. Muchísimas gracias. Saludos, mi nombre es Ruth Jiménez, matrícula 118-9484. Lectura como medio de formación y profesionalización. Nadie tiene duda de que la lectura es un medio privilegiado entre todos los medios a nuestra disposición para formarnos profesionalmente. La lectura es la forma más fácil de aprovechar el aprendizaje y las experiencias de antecesores y contemporáneos para eventualmente pulirla y enriquecerla. Las competencias necesarias para desarrollarnos en la profesión elegida requiere del dominio de una serie de conocimientos y habilidades imposibles de obtener sin el auxilio de múltiple y profunda lectura. De no ser por los beneficios que proporciona la lectura, cada aprendiz tendría que comenzar poco menos de cero para extraer conocimiento de la propia experiencia. Y ciertamente no llegaría muy lejos aún viviendo 200 años. Efectivamente, es imposible profundizar en un tema sin las herramientas adecuadas. Las experiencias elementales que servirán de plataforma a la nueva vivencia y la herramienta básica para la construcción de una carrera universitaria es el dominio de la lengua y que se expandirán los conocimientos. A modo de prueba, piensa en alguien que esté tomando instrucción superior en una lengua que apenas conoce. Los resultados no serán halagüeños. Sin embargo, aún en ese extremo, sucesivas lecturas podrían reprobar fruto. Para lograr el fruto esperado de los estudios universitarios, tenemos que enriquecer conscientemente nuestro intelecto. En la medida que optemos por crear buenos hábitos de lectura, hábitos que generen aumento del vocabulario, razonamiento y capacidad de hacer indiferencia, en esa misma medida, la expresión oral y escrita se hará fluida y provechosa. En un disco duro donde nadie ha tomado trabajo de introducir información, resultará imposible extraer algo más que nada. La lectura es el medio para llegar a dominar nuestro sistema de signos lingüísticos. Es claro que se aprende mejor lo que nos gusta. No obstante, aunque requiere más tiempo aprender lo que no nos gusta, la curiosidad natural se acompaña a quienes deciden realizar estudios superiores, facilita la adquisición de nuevos saberes.
Esto es todo de mi parte, le dejo con mis compañeros. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Rosmery de la Rosa Liriano, mi matrícula es 221-9806. Yo les estaré hablando sobre la lectura analítica. La lectura es uno de los aspectos de la enseñanza de la lengua. Más allá de serlo, leer no es simplemente una destreza mecánica para reconocer signos, sino que implica habilidades y aptitudes sociales que contribuyan a que el individuo pueda atribuirle sentido al objeto de la lectura. La lectura surge como actividad correlativa a la escritura, cuyo origen tuvo que ver con la necesidad de conferirle permanencia temporoespacial al lenguaje oral. Con la lectura se pretende captar el significado y el valor de los signos escritos en un documento. Hay básicamente dos tipos de lectura: la lectura a fondo y la lectura mecánica. En la primera, también conocida como lectura comprensiva o lectura analítica, tiene como interés el análisis del texto, es decir, las ideas contenidas y la relación de dependencia que expresa, lo que se pretende, la estructura del discurso, etc. En la lectura mecánica o superficial se pretende una visión panorámica, bien para escapar del aburrimiento o para salir del paso. Ambas lecturas no se excluyen mutuamente. Sin embargo, en la práctica ocurre que antes de tocar un tema desde una óptica profunda, se busca una perspectiva panorámica. Es decir, toda lectura comprensiva comienza como una lectura mecánica. La diferencia entre esta y la de ocio es la aptitud ante el texto, de búsqueda en una y de matar el tiempo en la otra. Toda vez que la comprensión de un texto implica la realización de las más importantes funciones del intelecto, razonar, inferir, comparar, criticar, sintetizar y generalizar, es indispensable que las capacidades físicas, psicológicas e intelectuales sean favorables. Es de rigor el contacto con otros autores que traten el mismo tema, ya que las operaciones del intelecto se sustentan de experiencias continuas y diversas. A mayor bagaje intelectual, mayor comprensión y mayor economía del tiempo en adelante. Al principio no se relacionaba a la lectura analítica con el placer. Sin embargo, con constancia y disciplina, llegamos a disfrutar del dominio de los conocimientos que vamos adquiriendo. La capacidad incipiente de desentrañar el pensamiento del autor y de contactar con su sensibilidad, hasta que el hábito de la lectura se instala para toda la vida. Después de esto, no importa si leemos por ocio o en búsqueda de documentación, pues disfrutamos de lo mismo. Buenos días, mi nombre es Isderi Mercado Rodríguez, matrícula 120-9875. En este video le estoy dando seguimiento a lo que viene a ser la lectura analítica. La lectura de fondo o analítica está encaminada a la forma del lector, priorizando la necesidad de adquirir unos conocimientos específicos. Por tanto, es importante analizar la información, sintetizar y extraer conclusiones. No es útil someter una gran masa informativa a una lectura rápida, ya que en la mayoría de los casos causa una pérdida de tiempo, a menos que tengamos un manejo del tema y que el fin sea extraer la conclusión o el punto de vista del autor. Se requiere una consciente labor de análisis y síntesis para que el intelecto dé constancia de aquello que intentamos almacenar. Para grabar en sus surcos el intelecto exige un estímulo mayor que la simple ojeada por encimita de un conjunto de gráficas. Los conceptos asimilados previamente posibilitan el poder comparar, criticar o generalizar un material en el cual se entra en contacto. Sin embargo, los conceptos no analizados y sintetizados no pasarán de formar parte de nuestra maleta de conocimientos y así no reportarán beneficio alguno. A la hora de leer, sea una obra, sea un cuento de niño, una historia, debemos de prestar la más mínima atención para así poder captar la idea que el autor nos quiere transmitir. Por ejemplo, en algunos libros, cuando uno está leyendo, las ideas centrales, o sea, el punto que él quiere transmitirte lo hace en diferentes partes del libro. Por eso es necesario retener la información para cuando estemos leyendo ir cogiéndole
el lazo, como se dice, para así ir adentrándose más a la historia. Cada autor, junto con su información, aporta a su escrito una vivencia o una experiencia, de manera que nos dé su punto de vista para interpretarlo. Y si nos concierne hacerlo nuestro, aportándole nuestras experiencias. En este momento, sin embargo, el espíritu crítico debe ser protagonista, toda vez que hay que poder separar la que puede ser útil inmediatamente de aquello en lo que tendremos que seguir vulgando y profundizando, o que simplemente no necesitemos en este momento. La comprensión de lectura o comprensión del lector implica el dominio de diferentes habilidades, tales como la interpretación, la cual conduce a formar una opinión acerca del tema e identificar ideas centrales o hacer inferencias. La retención es cuando vamos captando conceptos fundamentales o datos de interés. La reorganización facilita el establecimiento de secuencia. Imprimir orden lógico al contenido capturado. Y la valoración, que es ya nuestro punto de vista, qué nos gustó, qué más nos impactó, etc. Hola, mi nombre es Melvin Abel Peguero de la Cruz, matrícula 316-9919. Le estaré hablando sobre el buen lector, que dice que el buen lector se hace consciente que la ley de interés se dirige al aprendizaje, que es nuestra decisión formar hábitos de lecturas óptimos, buenos o mediocres. Los resultados tendrán las mismas calificaciones que los hábitos que fomentemos, de manera que es una inversión afortunada dedicar tiempo a descubrir los beneficios de la lectura y disfrutar de ella. Bien. Leer por placer enriquece, mientras que leer por obligación resulta un poco infructuoso en la mayoría de los casos. La pauta que le estaré hablando a continuación pueden ser buenas para mejorar sus hábitos de lectura. Que dice la primera, que se recomienda al principio de la lectura que sea sosegada, y leer despacio proporciona tiempo para entender una idea antes de pasar a la siguiente idea, que es lo que se busca, comprender lo que uno está leyendo. Hacer un esquema, elaborar mapas mentales, son formas visuales de disponer de la información, de tener un estímulo más concreto a la hora de interiorizar el contenido de lectura, o sea, de lo que estamos leyendo. El valor del uso del diccionario no puede ser minimizado en ninguna circunstancia, incluso cuando se cree que no se tiene tiempo. Tomar tiempo para leer no es una opción para quienes desean cultivar su intelecto, es una necesidad. Bien, para lograr la profesionalización es vital, y para la formación moral del individuo, con el añadido de mejorar más que menos. No obstante, incluso media hora diaria de lectura consciente y razonada es relativamente aceptable, y siempre será mejor que no hacerlo. Si tu comprensión de un texto no es tan buena como quisiera, deberías de ejercitarte y perseverar. Es todo lo que se necesita para convertirse en el lector que te gustaría ser. ¿Y cómo reconocer que has comprendido el texto? Según Orlando Muñoz, en el 2012, considera que cada quien puede medir el grado de comprensión de lectura a partir de ciertos indicadores, como son 1. Reconocer el esquema textual o tipo de textos, si es científico, literario, fantástico, si es científico, literario, fantástico o realista.
2. Capacidad para determinar el tema o asunto general. 3. Poder determinar la intención comunicativa del autor. Cuarta parte, distinguir las ideas principales de las secundarias. Quinta parte, consumir el contenido básico del tema sin modificarlo. Reconocer el vocabulario clave usado en el texto. Comprender las referencias culturales implicadas en el asunto. La otra es realizar inferencias o deducciones del texto. Y una última consideración podría ser que un lector con el dominio del significado de muchos signos lingüísticos leerá más rápido y sacará mayor provecho a cualquier tipo de lectura. Asimismo, estará dispuesto a escribir porque las palabras fluyen con más facilidad. En quien tiene el dominio de ellas es en esta situación cuando el ciclo beneficioso se hace evidente en quien conoce muchas palabras o signos, que lee con más facilidad que quien no la conoce, porque comprende instantáneamente y escribe porque su poder de captación es mayor y tiene más ideas para compartir que quien no conoce tanto de signos. Eso es todo.